Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra travesía por el libro del evangelista Mateo en el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre el pecado imperdonable y nos detuvimos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. En estos versículos, el Señor Jesucristo dijo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero». Dijimos que no había ningún pecado que hubiera sido cometido en el pasado que el Señor no pudiera perdonarlo hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Y si usted resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón. Claro que no. No hay perdón porque usted ha rechazado la salvación que ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle nueva vida. Ahora, en otro de los evangelios en el Nuevo Testamento, el Señor amplifica la cuestión del pecado imperdonable, y dice que consiste en atribuirle al diablo las cosas que el Señor hizo por medio del Espíritu de Dios. Los fariseos estaban rechazando la obra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. Hoy no se puede cometer el pecado imperdonable porque sólo se pudo cometer cuando Cristo estaba aquí en la tierra. No hay ningún hecho o pecado por el cual no se pueda recibir el perdón hoy en día. Ninguno, amigo oyente. Sin embargo, no hay perdón al rechazar al Espíritu Santo, porque Él es quien trae el perdón. Es como un hombre que se está muriendo de cierta enfermedad y el médico le dice que hay cierto remedio para ella. El hombre rehúsa tomar el remedio y por fin se muere, no de la enfermedad, sino por rechazar o rehusar tomar el remedio. Hay un remedio para la enfermedad del pecado, y el Espíritu Santo es quien lo administra, pero si usted lo resiste o lo rechaza, entonces no hay remedio. Pero por otra parte, reconocemos que no existe el acto que pueda llamarse pecado imperdonable. Ahora el Señor dice en los versículos 34 y 35 de Mateo, capítulo 12, «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas». Alguien ha dicho que lo que está dentro del pozo del corazón saldrá por el balde de la boca. Esta denuncia severísima, por cierto, por parte de Jesús para los príncipes religiosos, revela que ya los había rechazado. Ahora, ¿habían cometido ellos el pecado imperdonable? No lo sabemos, pero por lo menos el rompimiento con estos enemigos es decisivo. Así pues, el herido que rehúsa la medicina no podrá curarse. Leamos los versículos 36 y 37. «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». En el día del juicio, el Señor considerará la vida de todo hombre, incluyendo toda palabra ociosa. La frase «una palabra ociosa» realmente significa el blasfemar, o tomar el nombre de Dios en vano. Ahora el versículo 38 nos dice, «Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal». Los escribas y los fariseos ahora emplean otro acercamiento sutil. Exteriormente parecen estar de acuerdo con su programa y así le piden señal. Pero estos hombres realmente no tienen ninguna intención de creer por haber visto alguna señal. Solo tratan de atraparlo. Note usted cómo les contesta el Señor en los versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». El Señor categóricamente rehusó concederles señal, pero los instó a considerar 2 incidentes en el Antiguo Testamento. El primer incidente es el relato del profeta Jonás. Al parecer, Jonás fue levantado de los muertos cuando estuvo en el vientre del pez. Dios lo trajo de las tinieblas y de la muerte
a la luz y la vida. La experiencia de Jonás fue un tipo del entierro y la resurrección venidera del Señor Jesucristo. Veamos ahora el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive recibieron a Jonás y su prédica después de su rescate milagroso del gran pez, y ellos se arrepintieron. Los hechos de Israel como nación la ponen en una posición mucho peor porque no recibieron a su Mesías y no se arrepintieron. El segundo incidente al cual Jesús se refiere fue acerca de Salomón. Leamos el versículo 42 de este capítulo 12 de Mateo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús era mayor que Jonás y mayor que Salomón. La reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y viajó muchísimos kilómetros para visitarlo. En el juicio de Dios, el interés que la reina de Saba tuvo en la sabiduría de Salomón servirá de triste contraste al rechazo por Israel de su Mesías. Tenemos ahora una de las parábolas más profundas y pasmosas de Jesús. Leamos los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta parábola pinta la posición precaria de Israel y los fariseos. La parábola habla de un hombre con un espíritu inmundo. El demonio se aparta del hombre y el hombre cree que está limpio, desocupado, barrido y adornado. La simple reformación, amigo oyente, no sirve de nada. Es posible dejar de hacer muchas cosas, pero eso de por sí no le hará cristiano. Por ejemplo, si todo el mundo dejara de pecar ahora mismo, no habría más cristianos en el próximo minuto ni en el próximo día. Solo habría un gran número de vasos vacíos. El dejar de pecar no hace a nadie un cristiano. La reformación no es lo necesario. La regeneración, esta es la que hace falta. Israel había barrido la casa bien limpia por medio de los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús, pero permanecería vacía si no convidaba al Señor a que la ocupara. Por tanto, al rechazar a Jesús, esta generación perversa de judíos llegaría a un estado aún peor que la que se describe en la parábola. Bien podemos expresarlo en pocas palabras. El mensaje de Jesús fue rechazado. La persona de Salomón fue aceptada, fue creída. El mensaje de Jesús fue rechazado. El Mesías fue rechazado. La reformación significa la muerte y la destrucción. La regeneración, en cambio, significa la vida y la libertad. Las personas más duras en el mundo hoy en día son los miembros de iglesias que son incrédulos, aunque se creen ya salvos. Sus casas han sido barridas, limpias y están adornadas, pero sus casas están desocupadas. Todo lo que les falta es que los espíritus malos entren en la casa. El diablo posee a estas personas engañadas y no lo saben. La religión y la filosofía son malas porque si no se progresa más allá, dan una falsa esperanza y una falsa seguridad al hombre. Una transformación poderosa es lo necesario, y esto solo puede ocurrir por medio de la salvación por la fe en Cristo Jesús. La sección final de este capítulo es aún más pasmosa y está muy ligada a lo que acabamos de considerar. Aquí se establece que hay un parentesco que es más grande que el que hay entre la madre y su hijo y entre los hermanos carnales. Este es un parentesco que es establecido con Dios por Jesucristo por medio de la fe en Él. Leamos los versículos 46 al 50 de Mateo, capítulo 12. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor está diciendo que el parentesco más fuerte que hay hoy en día es la relación entre Cristo y un creyente. Amigo oyente, si usted es hijo de Dios, y si tiene familiares que no son creyentes, la verdad es que usted está más cerca a Jesucristo que a su propia familia. Está más contiguamente relacionado a otros creyentes que a los propios miembros incrédulos de su familia. La palabra de Dios lo declara de la siguiente manera en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el Nuevo Testamento está basado sobre este nuevo parentesco. Esto es lo más importante. Es la voluntad de Dios el Padre que todos sean sus hijos y acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso, amigo oyente, si usted aún no lo ha hecho, es decir, no ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, le invitamos, es más, le urgimos a que lo haga en esta misma hora. Abra su corazón a Cristo Jesús y permítale entrar como el Señor, como el Salvador de su alma. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo 13, las parábolas del reino de los cielos indican la dirección del reino después del rechazo por parte de Israel y revelan lo que va a ocurrir entre el tiempo de su rechazo hasta cuando regrese el rey para establecer su reino en la tierra. Este capítulo es sumamente importante y nos dará una mejor comprensión de lo que es el reino de los cielos que cualquier otro lugar en el libro. Lo llamamos el discurso de las parábolas de misterio, y constituye uno de los 3 discursos principales en el Evangelio según San Mateo. En primer lugar, el Sermón del Monte en los capítulos 5 al 7 mira hacia el pasado, es la ley para la tierra. En segundo lugar, el discurso de las parábolas de misterio, aquí en este capítulo 13, revela la condición del reino de los cielos en el mundo durante la edad presente. Y en tercer lugar, el discurso del Monte de los Olivos, en los capítulos 24 y 25, miran hacia el futuro, al regreso del Rey y las cosas más allá de esta edad. Este capítulo probablemente es el capítulo clave de este Evangelio. Revela el carácter progresivo del reino de los cielos. Revela la posición presente del reino. Seguramente el reino del cual predicaron Juan el Bautista y Cristo no se ha realizado en el mundo hoy en día. Sin embargo, hay una condición presente del reino de los cielos, la cual es presentada por medio de estas parábolas que describen con exactitud la hora presente. Hay 7 parábolas en este capítulo, aunque hay quienes encuentran 8, al separar la parábola del padre de familia en el versículo 52. Estas parábolas se nos presentan para describir los diferentes aspectos del presente estado del reino. Es mortífero para cualquier interpretación bíblica hacer del reino de los cielos un término sinónimo con la iglesia. Lo uno no es igual a lo otro, amigo oyente. Es verdad que la iglesia está en el reino de los cielos hoy, pero el reino de los cielos es un término más amplio y se describe con más exactitud como la cristiandad. En todo lugar donde se predica la palabra de Dios, se produce una condición del reino de los cielos, pero en ningún lugar hay una sección del mundo que haya sido convertida totalmente, ni en donde todo el mundo haya sido traído a la iglesia. La iglesia se encuentra en Mateo 13, pero la iglesia es simplemente un segmento pequeño del reino, la perla de gran precio según los versículos 45 y 46. El reino de los cielos es una vista de alcance mundial, mientras la iglesia es un grupo llamado fuera del mundo. En la presente economía del reino de los cielos, siempre hay presente el elemento de maldad, pues la maldad no será quitada totalmente en esta edad.
La parábola del trigo y la cizaña ilustra esto. No será sino hasta el fin de la edad que el Hijo del Hombre enviará a los ángeles para arrancar la cizaña. Estos distintivos del estado del reino de los cielos en el presente día son algo que debemos recordar al considerar este capítulo 13. El Evangelio de Mateo sin duda es el Evangelio clave de la Biblia. Es la puerta abierta a ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El capítulo 13 del Evangelio según San Mateo es la clave del Evangelio de Mateo. Ahora, ¿qué sucederá al reino de los cielos ahora que la nación de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías? Al parecer, no establecerá su reino en la tierra en su primera venida. Bueno, estas parábolas de misterio presentan una condición del reino de los cielos. Al comenzar este capítulo, notemos que aún las mismas acciones de Jesús son muy interesantes. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. La escena aquí está en la orilla del mar. El Señor salió de la casa y fue a la playa. El movimiento de Jesús es simbólico. Se aparta de la casa, es decir, de Israel, y va al mar, es decir, a los gentiles. Otras porciones de la Escritura sostienen esto como una verdadera interpretación. Este hecho denota un cambio tremendo que se ha llevado a cabo en su método. Grandes multitudes están reunidas para escucharlo, y así entra en una barca y empieza a hablarles mientras permanecen todos parados en la ribera del mar. El Señor contó varias parábolas, pero interpretó solo 2 de ellas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Es importante notar que su interpretación de estas 2 parábolas pasa a las otras parábolas. No tenemos ningún derecho de cambiar cualquiera otra parábola ni de contradecir algo que el Señor ha interpretado. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, las aves representan la maldad. No debemos decir, pues, que las aves representan el bien en cualquiera de las otras parábolas. Debemos ser consistentes y seguir fielmente la interpretación del Señor. Ahora leamos desde la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 9 de este capítulo 13 de Mateo. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La interpretación de esta parábola se da en los versículos 18 al 23. Iremos adelante para dar la interpretación que dio el Señor. El sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesús está sembrando la semilla en el mundo de hoy. Él era rey, pero puso a un lado su ropaje real y llegó a ser un humilde carpintero. Hoy día, Jesús está de agricultor y está sembrando la semilla de la palabra, aunque todavía es rey. El sembrar la semilla era una escena familiar en Palestina. Raspaban la superficie del terreno con algún arado muy tosco, y algunas veces ni aun hacían eso. Luego el sembrador salía y echaba la semilla en la tierra. El campo donde se siembra es el mundo y no la iglesia. Estamos hablando en cuanto a una situación mundial. La iglesia está en el mundo, pero fuera de la iglesia están multitudes de personas que no han aceptado a Cristo como Salvador. La palabra se les da a estos, a esos y a aquellos. Unos aceptan la palabra, pero otros no la aceptan. Nuestro trabajo es el de sembrar la semilla con fidelidad, aun sabiendo que todos no la recibirán. El Señor Jesús está encargado de este gran programa de sembrar la semilla. Nos ha proporcionado a nosotros un rinconcito donde trabajar y nos toca sembrar con fidelidad esa semilla. Deseamos ser específicos aquí. Este es el día para sembrar la semilla. No queremos pararnos sobre pelillos, pero creemos que la cosecha no figura para el día de hoy. Pero alguien dirá, ¿no dijo Cristo, según Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies?
Pues miremos de nuevo el pasaje. Los versículos 36 al 38 de Mateo capítulo 9 dice, «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Este pasaje ocurre precisamente antes de que el Señor enviara a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La edad de la ley estaba llegando a su fin. El tiempo de la cosecha viene después que la semilla haya sido sembrada. La cosecha vendrá cuando una nueva edad, una nueva dispensación será introducida. Al fin de una edad hay una cosecha, y el principio de una nueva edad empieza con el sembrar la semilla. Eso es lo que nos falta hacer, amigo oyente, sembrar la semilla. Y al fin de esta edad entonces habrá la cosecha. La cosecha es el juicio, y la batalla de Armagedón, librada al final de esta edad, es considerada como un tiempo de la cosecha. Bueno, tenemos que detenernos aquí por hoy. Continuaremos este interesante tema en nuestro próximo programa. Que el Señor añada ricas bendiciones a su vida es nuestra ferviente oración.